Vamos a calcular lo que es una habitación en perspectiva cónica por el método de los puntos métricos. En el espacio tenemos, por ejemplo, un plano de cuadro y la forma de una habitación. En principio vamos a hacerla rectangular. Como podemos ver, tiene cierto ángulo respecto al plano del cuadro, que es el ángulo alfa de este lado y el ángulo beta de este lado. Tenemos el punto de vista, que está, por ejemplo, aquí, y tenemos el plano del cuadro y luego el plano donde se apoya la habitación. Entonces tenemos la altura del punto de vista que determina la línea del horizonte, que es esta, y viene determinado por la distancia del punto principal o proyección ortogonal de V sobre el cuadro a la línea de tierra. Entonces simplemente por los puntos métricos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos una paralela a una de las líneas de la habitación, por ejemplo esta, y una paralela a la otra dirección. De esta forma, en la intersección con el plano del cuadro obtenemos las dos fugas de esas dos líneas. Estas dos tienen esta fuga y estas dos tienen esta fuga. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos ya que realmente, como podemos ver aquí, este ángulo es igual que este, y luego este ángulo de aquí atrás, este ángulo beta, es igual que este. Bueno, por último, simplemente, si yo hago centro aquí, vamos a hacerlo en otro color. Si hago centro aquí, puedo hacer un arco y corta aquí. Aquí tengo un punto de medida que llamaré, si esto llamo F y a esto F', pues esto es M. Entonces lo único que tengo que hacer es, si yo hago esta línea por aquí, pues tengo que, al girar esto, me viene para el punto de vista aquí arriba y el punto métrico aquí, ¿no? Sigue estando en el mismo lado y V es lo que viene a estar aquí. ¿Para qué hago esto? Pues primero porque esto es una configuración tridimensional y necesito tenerlo todo en un mismo plano. Entonces simplemente hice el arco este que había hecho aquí, lo he hecho aquí. He girado esto. Y entonces este punto métrico que tengo aquí me va a servir para medir estos tramos. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto en el espacio, por ejemplo, mide 5 metros, entonces lo que hago es poner aquí los 5 metros. O sea, que en realidad sería lo mismo que hacer aquí centro y pasar aquí esta medida. Pongo aquí los 5 metros y ahora alineo este punto con este. Entonces tengo que en realidad esta línea tiene su traza aquí, por lo tanto sale de este punto y va hasta la fuga, que es esta. Y que por tanto la distancia de aquí en el espacio es 5 metros en el espacio, que es en realidad esto, que sería lo mismo que alinear V con este punto. De esta manera obtendría la perspectiva ya de esta línea. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer aquí en el plano ya. Entonces no hace falta dibujar la habitación, yo la puedo dibujar para que se entienda un poco mejor, o sea, dibujarla en planta. Entonces tengo, por ejemplo, la habitación en planta, que es esto, y tengo el punto de vista que respecto a la habitación habíamos puesto respecto a este vértice un poco desplazado hacia aquí, con lo cual, bueno, sale un poco distorsionado porque sale fuera de un ángulo de 60 grados. Por V hago las paralelas a las dos direcciones, obteniendo las fugas de ambos conjuntos de rectas, F' y F. Este es el plano del cuadro y ahora aquí realmente, aquí arriba es donde voy a hacer la perspectiva. Cojo la altura esta de la línea de tierra a la línea del horizonte y todo esto pude prescindir, en este método no lo necesito, pero es para que se entienda mejor esto. Entonces esto de aquí es lo que pongo aquí arriba, lo coloco aquí arriba, coloco la fuga y coloco el punto de vista, V. Como sabemos, esto tiene 90 grados, porque en realidad la habitación también tiene 90 grados. Bueno, una vez que ya lo he situado arriba, pues decíamos simplemente, si yo hacía centro aquí y un arco, entonces tenía que, en realidad,
y va a obtener ahí el punto métrico. Bueno, pues si realmente la habitación salía de este punto, que subo a la línea de tierra, esta es la línea de tierra y esto es el horizonte, al subir aquí ese punto, pues tengo que la perspectiva de estas dos líneas, o sea, de esta línea y de esta, pues va a las fugas, a las dos fugas, F', F. En realidad esto de aquí es lo que tengo ahí abajo, exactamente lo mismo, pero girado 180 grados o bien su simétrico respecto a la línea central. Bueno, pues sale de este punto y va a esta fuga y va a esta fuga. Entonces, como decíamos, si cojo los 5, en realidad coger los 5 es coger aquí las 5 unidades que mide esto, que eran metros, hacer centro aquí y pasarlas mediante un giro aquí. Bueno, pues entonces en realidad cojo aquí los 5, esta medida, y lo uno con el punto métrico. Vale. Bueno, entonces tengo que realmente la perspectiva de la habitación tiene aquí esta longitud. Y lo mismo podría hacer de este otro lado. Hago centro aquí, hago el otro punto métrico y hago centro aquí, hago el otro punto métrico en la intersección del arco con la línea de horizonte. Y ahora sí, por ejemplo, esto mide 3 metros, entonces coloco esto, a ver, lo hago aquí. Paso la medida 3 aquí y proyecto. Y entonces ahora tengo que al proyectar el 3, esto es 5, esto es 3, alineando con esto, tengo aquí ya 3 en el espacio. ¿Por qué veo esto más grande que esto? Porque está más cerca de este lado, no es por otra cuestión. Entonces estos puntos ahora lo que hago es unirlos con las fugas, con esta fuga y con esa fuga. Bueno, esto hubiera sido lo mismo, que es como lo venimos haciendo siempre, que porque nos parece más intuitivo prolongar esta línea, y al prolongar esta línea cortaría aquí. Entonces simplemente hubiera levantado por aquí la traza y directamente hubiera unido la traza con la fuga, obteniendo la misma línea. ¿Por qué se utiliza en los puntos métricos? Primero porque para hacer esto necesito todo esto de abajo. Y en los puntos métricos directamente trabajamos solo así. Y entonces todos los detalles de la habitación a partir de ahora ya los cojo con los puntos métricos. ¿En qué se basa esto? Pues esto se basa en que realmente esta línea sigue esta dirección, y si también abato el plano este de abajo, pues tengo que en realidad la línea esta verde, al abatir el plano, pues me va a caer aquí, o sea, al girar este plano hacia abajo, de manera que caiga aquí, esta línea pues va a ser paralela a esta. O sea que en realidad hay una relación entre estos dos. Al girar, o sea, porque en realidad esta línea es en realidad como he obtenido la fuga de esta línea. Y esta línea lo que hace es transformar este segmento en uno igual. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí estoy transformando esto entre esto, entonces las dos son paralelas. Si esto lo giro hacia aquí 90 grados y esto lo giro aquí hacia a 90 grados, pues el ángulo aquí, este es igual que este ángulo. De ahí el fundamento de este detalle. Bueno, una vez que tuviera esto, entonces ya todos los elementos ya son inmediatos. Por ejemplo, si la habitación, que puede tener esta altura, puedo coger la altura donde quiera. Si quiero la cojo en la traza de la recta, o si quiero la cojo aquí directamente. Si son 2 metros, entonces fugo, ya que esto, por ejemplo, esta línea viene al punto métrico, si quiero uno con el punto métrico y levanto una vertical, o si prefiero coloco aquí a partir de la traza, ya que esto no lo tenía, pero bueno, en puntos métricos tengo esto. Entonces simplemente esta va hacia la fuga, pues la mandaría hacia la fuga, y levantando por este punto una vertical tengo la altura. Bueno, pasaría lo mismo con cada uno de estos puntos. O sea, si esto va hacia la fuga, levanto una vertical, y ahora también por aquí uno con esta fuga, y tengo aquí ya la perspectiva, esto hacia aquella fuga, y esto de los dos tabiques, estos dos anteriores ya no los hago para dejar ver el interior. Bueno, pues como decía, para tomar las medidas, y por ejemplo aquí, bueno, vamos a hacer esto también, 2 ya lo coloco aquí directamente, y fuga hacia esa fuga, y lo mismo aquí, fuga hacia esa fuga. Si aquí tengo una puerta, bueno, pues simplemente coloco la distancia exacta, por ejemplo 40 centímetros,
y por ejemplo que tenga 1 metro o lo que sea. Aquí está la puerta. Alineo con M, me corta aquí. Alineo con M, me corta aquí. Entonces aquí levanto ya las verticales para esa puerta y la altura la proyecto desde aquí, la pongo aquí, la proyecto hacia F. O sea que todas las medidas directamente las puedo poner aquí. Este punto métrico va a medir todos los detalles de aquí, mientras que este los de este lado, por ejemplo. Si aquí exactamente hay una ventana, o sea, en esta medida que corresponde a esta hay una ventana, pues lo único que hago es alinearlo con M, con aquel M. Sabemos que este M, este va a ser el primer correspondiente a este F'. Alineamos este punto métrico con este punto y levantando una vertical, y lo mismo alineándolo con ese punto métrico y levantando una vertical, y luego dándole la altura correspondiente que puedo poner la vertical, la tengo aquí, y bueno, llega casi hasta el techo y fugo hacia allá. Tengo ahí ya la ventana. O sea que en realidad alineo las bases con el punto métrico, donde me corta aquí, levanto verticales, tengo ya la perspectiva de ese detalle de la habitación. Bueno, pues el punto métrico simplemente sería eso, que me valdría para obtener todos los detalles de la habitación. Entonces, en síntesis, para no perdernos con mucha línea del fundamento, simplemente es, tengo una habitación, tengo la orientación para hacer un ángulo de 90 grados, hago una semicircunferencia, cojo el punto de vista y tengo las dos fugas. Hago centro aquí y hago un arco. Tengo un punto métrico, hago centro aquí, con este radio hago el otro arco. Tengo el otro punto métrico. Una vez que tengo los dos puntos métricos, si por ejemplo coloco la habitación ahora ya separada de la línea de tierra, que es esta, este es el horizonte, bueno, nos va a quedar muy pequeño, vamos a acercarlo un poco más, por ejemplo, que la habitación sea esta. Entonces, si por ejemplo, esta es la habitación, entonces tengo el punto final de la habitación y por aquí hago verticales. Entonces, si esto sigue esta dirección, entonces levanto por aquí la medida real y esto va ya hacia la fuga. Y lo mismo, fugo hacia allá y tengo aquí la medida de este muro. Tengo la del otro y fugo hacia allá y hacia allá. Y hacia acá. Bueno, tengo ahí un prisma, pues simplemente, si yo quiero saber cuánto mide esto realmente, ahora hacemos el proceso inverso, alineo esto con esto y esto con esto, y esta es la medida real. Si por ejemplo tengo aquí una puerta que va a la fuga hacia allá y una ventana, quiero saber sus medidas reales, alineo esto con la base y alineo esto con la base y tengo su medida real de la puerta. Alineo lo mismo, el punto métrico con la base y el punto métrico con la base y tengo aquí la medida real de la ventana. Aquí aparece más grande respecto a la puerta porque aquí se ve más pequeña porque está más lejos por efecto de la perspectiva. Y aquí exactamente igual, si tengo aquí una ventana o una puerta, por ejemplo, pues si quiero saber la dimensión de la puerta, alineo el otro punto métrico. Este punto métrico me vale para esta fuga, las líneas que van a esa fuga. Alineo este punto con la base y corto aquí, a la línea de tierra, siempre sobre la línea de tierra. Y ahora alineo con esto, alineo con el otro punto y me va a cortar aquí a la línea de tierra. Bueno, pues esta es la longitud de esa puerta. Ese sería el fundamento para tomar las medidas directamente. No necesitamos poner la planta. ¿Por qué? Porque en realidad si giro esto, pues sé que realmente la orientación de la habitación es esta. O sea, este es el ángulo que forma respecto al plano del cuadro. Con lo cual, pues ya sé exactamente su posición exacta. O sea, podría ponerlo así, decir, la posición exacta es esta. O sea que en el espacio tendría aquí el punto de vista y aquí estaría el señor con la altura del punto de vista. Bueno, ese sería el fundamento.